¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en Autos en Concreto en este viernes, justo pues que ligeramente pasaditas de las 10 de la mañana, pero ya estamos con ustedes en la transmisión que tenemos todos los viernes aquí en Autos en Concreto, donde platicamos de muchas novedades y no solamente, saben, las novedades relacionadas con el diseño, la potencia, sino también novedades relacionadas con la movilidad, con todo lo que está manejando en el sector automotriz y todo lo que tiene que ver o está involucrado justamente también en los autos. Me acompaña Enrique Valadez. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y mira, pues fíjate que en esta tendencia a la que estás manejando hoy en el programa Más Natural, pues bueno, una de las recomendaciones y una de las tendencias del turismo para 2021 y después de la pandemia, pues es reencontrarse con la naturaleza, con los bosques, con las actividades al aire libre. Entonces, pues lo mejor que va a ser mientras seguimos pues con el semáforo rojo y seguimos pues encerrados en casa, es disfrutar de todos los lugares al aire libre que están cerca de las grandes metrópolis. Y una tendencia, por ejemplo, son los bosques y unos atractivos también importantes son los laberintos. Yo creo que a lo mejor por ahí has visto alguna fotografía de algún laberinto que son algunas, pues son los laberintos pues hechos de la propia naturaleza con los arbustos y eso que forman las paredes y hay muchos que puedes encontrar cerca de la Ciudad de México. Por ejemplo, hay uno aquí en el Ajusco que está en la ampliación Miguel, en la calle Miguel hacia el Ajusco, 14,710, en donde, bueno, pues además de disfrutar de este laberinto, pues también hay un restaurante y donde se puede desayunar. También hay un laberinto, se llama Jardín Laberinto de los Sentidos, está en Morelos, está precisamente en la autopista México-Acapulco, en el kilómetro 129. Y en San Luis Potosí, ustedes conocerán el famoso, el famoso Parque de los Sentidos, el laberinto de Xilitla, que es muy famoso por este reconocido arquitecto. Bueno, pues ahí también hay un laberinto. Entonces son formas de descubrir, de reencontrarnos con la naturaleza, de disfrutar del aire libre, pues en tanto se puede volver a las actividades normales. Pero pues bueno, va a ser la tendencia, tomar tu automóvil e ir a los lugares cercanos para reencontrarte con la naturaleza, mientras en tanto pues seguimos cuidándonos del COVID-19, Hugo. Hola Enrique, pues muy buenas recomendaciones. La verdad es que este tema de los laberintos se antoja. Pues sí, siempre es como muy curioso, ¿no? Es hacer estos recorridos. Y lo más interesante, pues que lo puedes hacer en tu auto, que eso también es bueno, aprovechando también que pues todavía estamos en un tema de, pues importante de contagios en tema de COVID-19, sí hay que cuidarse y hay que hacer recorridos cortos donde podamos pues mantener justamente ese control, ¿no? De evitar tanto acercamiento con gente, que no se pueda mantener la sana distancia, etcétera. Creo que estas opciones que nos estás dando para el fin de semana son muy buenas, Enrique. Enrique, muchísimas gracias y por aquí nos vemos el próximo lunes y pues cuídate mucho y feliz fin de semana. Igual, buena tarde, buen viernes y buen fin. Muchas gracias. Pues amigos, seguimos aquí en Autos en Concreto y pues vamos a hablar ahora de un tema justamente relacionado con la ecología, con el medio ambiente y para ello pues nos acompaña Luis Alonso González, presidente del Comité Científico y Técnico de la Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable. Luis Alonso, muchas gracias por estar aquí en Autos en Concreto. Hola Hugo, qué gusto me da estar contigo y por supuesto con tu auditorio y con mucho interés de platicar con ustedes respecto a este tema que tanto nos apasiona, en el que tanto deberíamos tener interés todos los mexicanos que estamos preocupados por la salud y nuestro medio ambiente. Sí, desde luego. Fíjate que hemos platicado, ya sabes, de las novedades en los autos, de que se están yendo mucho a los temas híbridos y también eléctricos, las armadoras. Ya por ahí General Motors está anunciando hace poquito que ya a partir, no recuerdo exactamente el año, pero en breve estará produciendo solamente autos eléctricos para consumo, para distribuir y venta. Ya Volkswagen también lo había hecho en su momento, ya hace también algún tiempecito. Y poco a poco las armadoras se van yendo por ahí, pero tenemos un gran parque vehicular que pues todavía estamos en combustión pues fósil y que creo que ustedes en la asociación han estado haciendo algo muy interesante con el tema del etanol. Platícanos un poco, Luis Alonso. Gracias, Hugo. Sí, efectivamente, lo que mencionabas de General Motors, el año es 2035. 2035, exacto.
el mismo año que el estado de California inclusive ya impuso, decretó como el año en que después de él ya no van a poder circular vehículos que no sean eléctricos. Esto creo yo, como tú bien decías, el parque vehicular de México y del resto del planeta, creo que la transición hacia vehículos 100% eléctricos, creo que todavía tomará un tiempo. Pero es muy oportuno hablar de ello y tomarlo en consideración porque esto nos marca la necesidad de ir poco a poco buscando en la flota vehicular de todo el planeta, en nuestro caso, en nuestro país, el que se utilicen combustibles más limpios cada vez, que nos conduzcan a esa transición de dentro de, yo creo que no va a ser tan pronto como 2035 en México, porque la infraestructura, inclusive, para un abastecimiento 100% de vehículos eléctricos, creo que no llegaremos tan rápido, pero sí podemos tomar acciones muy concretas para buscar combustibles más limpios que están dirigidos hacia el mismo objetivo que los vehículos 100% eléctricos. Y en nuestro caso en particular, creemos que el adoptar algo que se ha adoptado en 71 países del mundo ya, los países más grandes, Estados Unidos, China, India, muchos países de nuestro país como Brasil, Paraguay, Chile, etcétera, están incorporando un biocombustible que ha probado efectivamente y eficazmente beneficios sobre todo medioambientales, y es la incorporación del etanol al 10% como oxigenante de gasolinas. Al 10%, considerando que hay otros países como Brasil y Paraguay que ya lo tienen al 27%. Sí, entonces, cierto. El que nosotros podamos en México, mediante la aceptación, mediante la incorporación en la norma oficial mexicana 016, calidad de combustibles, del etanol al 10%, nos daría beneficios, caray, casi inmediatos en los aspectos que más nos interesan a nosotros, que son medioambientales, pero también en aspectos económicos y sociales. Y si me permites, yo atacaría primero los aspectos ambientales. Ambientales, claro que sí. ¿Qué es lo que más nos interesa y más a la luz de lo que está sufriendo México y todo el planeta con el tema de la pandemia? Enfermedades pulmonares, respiratorias, cardíacas, etcétera. Si nosotros incorporáramos el etanol al 10% como oxigenante en las gasolinas de México, primero, se reduce de golpe prácticamente 4.1 megatoneladas de CO2 equivalente, que es el 10% del compromiso de México de la COP21 de París. Si tú recuerdas, sí, claro, prometió a reducir un 22% de gases de efecto invernadero para el 2030. Nos faltan 9 años, tampoco es que falte mucho, pero esta medida no implica mayor infraestructura, no implica una mayor inversión de parte del gobierno, sino es simplemente permitir que lo que ya otros países han probado que es exitoso, que lo hagamos aquí, y puede suceder de un día para otro. Incorporar el etanol al 10% reduce los gases de efecto invernadero en forma muy importante. Reduce en más de 30% las partículas finas suspendidas. Y esto tiene una gran relevancia, inclusive por un estudio muy oportuno que salió el año pasado y que mencionó el Instituto Nacional de Salud Pública, inclusive lo citó, el que en la reducción de partículas finas reduce sustancialmente la comorbilidad en muertes por COVID-19. Es obvio, si nosotros tenemos un ambiente más fino, nuestros pulmones, nuestro sistema cardiorrespiratorio funciona mejor, estamos más sanos y la gente, estamos hablando de miles de vidas. Miles de vidas, una es importante, imagínate, miles de vidas. Y una reducción también de miles de millones de pesos que el Estado mexicano, los gobiernos de los estados, gastarían menos en salud pública solamente por este tema. También se reducen en forma muy importante los dos productos cancerígenos que más produce la emisión con gasolinas con combustibles fósiles, que son el benceno y el 1,3-butadieno. Entonces, ¿por qué no incorporar en México algo que ha probado? ¿Por qué perdemos en tiempo en tanta discusión y sobre todo cuando es posible hacerlo de un día para otro? De un día para otro es posible. Oye, Luis Alonso, y digo, la verdad es que las cifras que das son muy buenas y muy impresionantes, ¿no?
en el beneficio que pueda tener el uso de etanol, justamente en un porcentaje no tan alto como ya lo hacen en otros países, pero me llama la atención que dices, puede ser de manera inmediata. ¿Cómo podría ser pues este arranque, Luis Alonso? Un poquito, ¿cuál sería la idea? Es muy sencillo. Hoy por hoy, la norma oficial mexicana 016 calidad de combustibles está en un proceso de revisión en la Comisión Reguladora de Energía. Ya habíamos iniciado hace un año este proceso de revisión para regresar, porque ya había sido modificada al 10% en el 2017, pero una decisión de la Suprema Corte que juzgó que el proceso expedito que se siguió en la CRE pues no fue adecuado y regresó la norma a su estado original, que solo permite 5.8 y no incluye las 3 grandes zonas metropolitanas. Por eso es que la CRE desde febrero del año pasado inició la modificación de la norma, el proceso normativo, pero pues se fue interrumpido desafortunadamente cuando se vino lo de la pandemia. Creemos que en breve, confiamos que en breve se retome este proceso y que nos permitan, ya hemos hecho una propuesta desde que la CRE nos hizo este aviso hacia noviembre del año pasado, nos avisó que se iba a reiniciar el proceso normativo y la asociación presentó una propuesta muy robusta que incluye investigaciones científicas muy recientes del 2020, 2018, 2017, hechas por instituciones en otros países, en China, en Chile, en Australia, en Estados Unidos, pero también en México, por la institución del Estado mexicano, que yo creo que es la más prestigiada en estos temas, que es el Instituto Mexicano del Petróleo, el doctor Isaac Shifter, que tiene, vaya, pues es un prestigio que habla por sí solo del doctor Shifter, que ha establecido claramente que lo que algunos quejosos interesados en bloquear el etanol presentaron ante los jueces y la corte, pues resulta que se desdijo esto porque el estudio que el Instituto Mexicano del Petróleo presentó a la Comisión Reguladora de Energía a principios del 2018, pues establece claramente que no es verdad y por el contrario yo te diría que hay evidencia suficiente para manifestar que la formación de precursores de ozono se disminuye con el uso del etanol al 10%, además, y esto nunca se ha controvertido, de las reducciones de gases de efecto invernadero, pues por el origen del bioetanol que podría tenerse en nuestro país, porque ese es nuestro interés también, que nosotros promovamos el uso de bioetanol producido en nuestro país. Sabemos que México tiene una bendición de una geografía tan rica que nos permite producir, pensar en que el etanol se produzca principalmente a partir de caña de azúcar. También de sorgo. Hay un proyecto muy interesante en Tamaulipas que está iniciando su desarrollo de una planta de etanol a partir de sorgo dulce en Tamaulipas. Pero bueno, en los estados del centro, del sureste del país, donde el clima es tan propicio, pues hay muchos, tú sabes que hay muchos excedentes con mucha frecuencia de caña de azúcar, que pues la tendencia mundial y en México recientemente reducir en forma importante el consumo de azúcar, pues tenemos ahí estos excedentes que perfectamente se pudieran destinar a la producción de bioetanol y que además, fíjate tú, lo interesante, no solamente podríamos ayudar a una mejora sustantiva en el medio ambiente, en los compromisos de México para el cambio climático, sino también ayudar en forma muy importante al desarrollo socioeconómico de ese sector muy frecuentemente desfavorecido que es el campo mexicano. Entonces, caray, se cierra el ciclo y no es algo que digamos nosotros. Yo te comento que ya desde 2006 un copremio Nobel mexicano, el doctor Omar Mancera, coordinó un estudio que precisamente revisaba las ventajas de incorporar el etanol al 10% desde el 2006. Y ya mencionaba, aparte de que decía, oye, hay que comprobar científicamente que efectivamente mejora el medio ambiente o por lo menos no lo afecta, ya se comprobó. Las investigaciones a nivel mundial y en México lo han comprobado, pero él establecía, según sus proyecciones,
que se podrían generar cientos de miles de empleos en el campo mexicano, una derrama económica sustantiva en el campo, en el sector industrial, porque mira, para abastecer el etanol suficiente para el 10% en las gasolinas que se consumen en el país, hoy se necesitarían alrededor de 45 plantas de etanol para 100 millones de litros cada una, que significarían $100 millones cada una. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares de derrama inmediata, empleos. Solo para las plantas, ¿no? Para construir las plantas. Solo para construir las plantas. Amén, además, pues, de toda la inversión y la generación de riqueza que vendría de la producción continua de la caña de azúcar, porque es sustituir un 10% de un combustible fósil. Nos haríamos menos dependientes de los combustibles fósiles, de donde quiera que vengan. Desgraciadamente a Pemex no le ha ido bien con su planta de refinación, pues no le ha ido bien a Pemex, sigue muy abajo de las expectativas, tenemos que depender de gasolinas importadas. En fin, esto implica, oye, qué padre, que en lugar de importar gasolinas o de tener que forzar la inversión pública a que se refine más, oye, pues mejor obtenemos nuestro combustible de nuestro campo. Y aparte reducimos contaminación, reducimos gases de efecto invernadero, caray. Sí, tienes un ciclo, la verdad es que generas un ciclo, o por lo menos así se entiende, un ciclo virtuoso, ¿no? Porque tienes inversiones importantes, tienes generación de empleos y llegas a una meta objetivo que es reducir justamente la parte de contaminantes a la atmósfera en una forma relevante. O sea, sí hay un beneficio, digamos, general para toda la población. Aquí, digo, sé que el tema es bastante interesante, pero no sé qué tantos tropiezos se han encontrado ahora con la visión que tiene el gobierno justamente de mantener, pues darle mayor prioridad todavía al uso de combustibles fósiles. Digo, tenemos una refinería que se está realizando en Tabasco, y se está reconfigurando las otras 6 refinerías que también están en operación en el país. Digo, hoy veía una noticia que trae el periódico El Reforma en primera plana, dice, utiliza Pemex refinerías al 38% de su capacidad. Sí, o sea, que no está cumpliendo el objetivo. Pero ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿están teniendo trabas? ¿Cómo está recibiéndose esta iniciativa, Luis Alonso? Mira, yo estoy convencido que una vez que nuestras autoridades entiendan el fondo de lo que significa incorporar el etanol al 10% en las gasolinas como oxigenante, no hay forma que no nos den la razón, porque la evidencia es incontrovertible. Creo que sí te tienen que vencer ciertas inercias. Tú sabes que el principal incumbente pues, es Petróleos Mexicanos. Sí, y claro. Probablemente ahí nos encontremos, pues las inercias son difíciles de romper por cualquier causa y no voy a entrar en juicios, pero pues dado que en México desde hace muchos años el único oxigenante que se maneja y que prácticamente no se produce en México, debo decirlo, porque hay quien dice, ay, el etanol, para empezar tendríamos que traerlo de los Estados Unidos o de no sé dónde, pues quizá al principio, porque hay que generar mercado, pero la idea es que se produzca en México porque podemos producirlo en México con mucho. El único oxigenante que hoy se maneja en México es el MTBE, el éter metilterbutílico, pues se importa prácticamente en su totalidad, porque México produce una ínfima parte de lo que se consume de los Estados Unidos y particularmente de una sola empresa. Entonces es obvio. ¿Y quién lo consume principalmente? Pues Petróleos Mexicanos en las gasolinas que importa, porque ya sabes que importamos el 70% de nuestras gasolinas. Sí, exacto. Yo creo que hay inercias difíciles de romper, lo entiendo, es natural decir, el romper una inercia de muchos años, de una práctica, tengo que cambiar mis procedimientos y bueno, pues la gente con la que trato, pues nos va bien, ha resultado bien, y efectivamente, pero tenemos que recordar que por algo ese producto, ese oxigenante, en los Estados Unidos ya no se usa, no se usa ni una. Prácticamente todo el MTBE que se produce en los Estados Unidos, en el 80% de lo que se produce se exporta solo a México. Hay un poquito que se va a Venezuela y un poquito a Chile. Y casi todo lo consume México. En Estados Unidos ya no se produce. De hecho, en 26 estados está legalmente prohibido. Y en los otros, pues para
por facilidad de economías de escala, no lo usan, no lo dejaron de usar. Y lo dejaron de usar porque encontraron, sobre todo en California, que había filtraciones de MTB hacia los mantos acuíferos y esto producía pues, algunos problemas de contaminación. De contaminación. Hacia la gente, hacia el ganado, etcétera. Entonces, por algo es. Nosotros no estamos en contra de nada, esto que lo determinen las autoridades, claro. Quiero que claro, yo no quiero que, no pretendemos que bloqueen nada, pero así como han sujetado a un escrutinio tan minucioso, tan rigorista al etanol, que es un biocombustible, que es renovable, proviene de las plantas, se puede producir del campo mexicano, así como lo han sujetado, creo yo, injustamente, obviando la evidencia internacional científica sobre su uso. Ay, caray, pues ojalá así fueran de rigoristas en sujetar al otro oxigenante al mismo tratamiento. Sin embargo, insisto, eso que quede en manos de las autoridades que correspondan, de la Comisión Nacional del Agua, en las investigaciones que hagan las autoridades en materia de salud, etcétera. Pero lo que sí creo es que sí es una responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía y de la misma autoridad en materia ambiental, la Semarnat, que vea los obvios beneficios que traería al medio ambiente, que se involucre la Secretaría de Agricultura por el enorme beneficio obvio y evidente que traería el generar una masa crítica importante hacia nuestros agricultores para que tuvieran trabajo permanente y no dependiendo de mercados de azúcar internacionales, sino un trabajo permanente en la producción de los combustibles que, insisto, vamos a seguir utilizando todavía durante muchos años. Yo tengo mis dudas, de hecho, que la transición al 100% eléctrico sea lo que le conviene a México y al planeta, porque finalmente la electricidad se tiene que producir con algo. Y en su mayoría son combustibles fósiles, dejo de decirte, gas natural principalmente, diésel, bueno, aquí en México recientemente terriblemente usando combustóleo. El combustóleo otra vez, sí. Qué padre que usemos combustóleo para producir electricidad y nuestro carro muy lindo. Y nuestras baterías de los carros también tienen un problemita por ahí de contaminación cuando se desechan las baterías. Hay que verlo todo. Ojalá que se pueda lograr una transición hacia cosas eléctricas totalmente limpias, pero nos falta mucho y mientras tanto tenemos cosas que hacer. No nos sentemos a esperar que venga el milagro. ¿Cómo funcionaría, Luis Alonso? Por ejemplo, pensemos, ahora sí que pongámonos positivos y optimistas y pensemos que ya, o sea, ya hay esos permisos, ya se empieza a introducir el etanol. Para la gente que utilizamos auto, ¿cómo funcionaría el etanol? ¿Cómo lograríamos nosotros, ya con el auto que tenemos, utilizar el etanol? Esa es una pregunta estupendísima que me acabas de hacer y muy oportuna, porque justamente en este momento, te digo, derrumbamos el mito y lo derrumbamos de dos maneras. En primer lugar, los autos que nosotros conducimos en este país son prácticamente los mismos que se conducen en los Estados Unidos. Y por supuesto, en las ciudades mexicanas de las fronteras de nuestro país. En los Estados Unidos hace 20 años que se utiliza el 10% de etanol. De hecho, en los últimos 15 es a fuerza, ya no hay opción. Tú vas a una gasolinera y lo menos que te encuentras es una estación de servicio con 10% de etanol e inclusive más. Ya hay 15% y ya hay 85%, lo mínimo. Segundo, durante muchos años, tú sabes que las gasolinas, por cuestiones sobre todo de impuestos, son más baratas en los Estados Unidos. Y nuestros paisanos de Ciudad Juárez, de Laredo, de Matamoros, de Tijuana, de Mexicali, de Piedras Negras, de Reynosa, de Laredo, pues pasan cotidianamente a las gasolineras de Estados Unidos a cargar combustible que es más barato, porque a veces es mucho más barato. ¿Me podrías decir si has oído que se les descompusieron todos los carros en Tijuana o en Mexicali o en Matamoros? No es así, porque son perfectamente compatibles. Y en esto hicimos un esfuerzo hace algunos meses en la asociación. Nos dimos a la tarea de buscar por internet todos los manuales de todos los vehículos que se venden en México de 10 años a la fecha. Todos, absolutamente todos. Pudimos conseguir, yo te diría, el 90-95% de ellos. En algunos casos, el manual es igual de un año a otro.
Y te puedo asegurar categóricamente, y lo tenemos todos, todo ya electrónicamente guardado y sistematizado, hasta con el número de página de cada manual, de cada modelo, de cada año, de los autos vendidos en México. Hoy te puedo decir que en ningún manual, en ni uno solo, se prohíbe el uso de etanol. En ni uno. En los autos, en los modelos más modernos que se han venido evidentemente adaptando a la realidad, encontramos obviamente que ya hacía mención que se podía hacer uso de etanol al 10%, pero no al 15%. O en algunos casos decía, se puede hacer uso hasta el 12% de etanol. En ningún caso encontramos en uno solo una prohibición. Prohibido. Y tú sabes que cuando los fabricantes de los vehículos, por lo delicado de los motores, quieren prohibir algo, lo prohíben. Y nos encontramos que en todos los casos, se decía claramente que no se debía de utilizar gasolina con plomo. Es decir, si querían prohibir algo, lo prohibían y decían categóricamente no se use esto. No sucedió con el etanol. Y hoy en los modelos que se venden en el parque vehicular que circula en México, que hay quien piensa que el promedio de la antigüedad del parque vehicular de México es viejísimo. No es así, no es así. El promedio del parque vehicular de México se ha renovado muchísimo. Sí, sí, y muy rápido, ¿eh? Gracias a las facilidades crediticias que han dado, se ha democratizado el uso del automóvil. Claro. Entonces, tenemos un parque vehicular que no es tan viejo y que hoy te puedo asegurar categóricamente que no hay ningún vehículo que no pueda utilizar el etanol al 10% sin ningún problema, sin ningún problema. El etanol, entiendo, entonces estaría mezclado a la gasolina al momento de hacer la carga, ¿no? O sea, no tendrías que cargar primero etanol y luego gasolina. No, el E10 es un producto, lo denominamos E10, es el nombre que se ha venido adoptando en todo el mundo para la mezcla del etanol al 10%. El E10 se puede mezclar de origen en los racks posteriores a refinerías o se pueden mezclar a la hora de que los autotanques, las pipas, son cargadas en las TAR de almacenamiento de combustibles y ya llegan a la gasolinera mezcladas. En las gasolineras ya está mezclado, tiene una gran estabilidad, no tiene ningún problema de ningún tipo reportado de ninguna manera en ninguna parte del mundo se ha reportado ningún problema por el uso del etanol al 10%. No hay tal, es un mito que las estaciones de servicio tendrían que hacer inversiones millonarias, mentira completa, porque simple y sencillamente hoy te digo, la norma 005 y las normas que utilizaban las franquicias Pemex, recordemos Pemex ya no es autoridad, la autoridad es la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la ASEA, cuando expidieron su norma, pues se basaron, como siempre se debe de hacer, cuando no se tiene normatividad mexicana, en normas internacionales y en estándares internacionales, y esta norma 005 ya contemplaba los códigos UL, On the Right Laboratories, que en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo esos códigos UL ya incorporan los materiales, polímeros, plásticos, todo tipo de metales que no tienen ninguna afectación con el contacto del etanol al 10% en las gasolinas. No, pues realmente lo que comentas es muy positivo en el sentido de que tampoco se tendría que hacer una gran reconversión de las gasolineras para que la gente pueda utilizarlos. Y es muy sencillo hacerlo, ¿no? O sea, una vez que ya está mezclado en la gasolina, pues nada más llegas normal, cargas tu auto y listo. Y tampoco tienes problema de que, no, pues es que mi vehículo no lo acepta, no, pues es que el manual me dice que no. O sea, por la investigación que ustedes hicieron, pues prácticamente todos los vehículos, por lo menos en los últimos de 10 años para acá, pueden utilizar etanol en porcentaje incluso hasta mayor, ¿no? Incluso hasta mayor, yo creo que es más de 10 años, yo creo que estamos hablando prácticamente de vehículos de 20 años para acá, podrían sin ningún problema utilizar el etanol al 10% sin mayores afectaciones y con una combustión más limpia, con una mejora importante en lo que cada uno de nosotros podemos hacer a mejorar el medio ambiente, a la salud de los mexicanos y también, como te digo, a una perspectiva de una mejora en la economía del campo mexicano y de sus trabajadores.
que eso es importante. No necesitas tampoco reconvertir tu auto o meterle algún dispositivo adicional para poder utilizar esta mezcla con etanol. Nos preguntan aquí en redes si tú ves que en un futuro el etanol pudiera sustituir las gasolinas. Mira, es que qué padre pregunta acaba de hacer tu auditorio, porque la tendencia de algunos países que son muy cercanos en afecto a nosotros, como Brasil, que su visión en el tema de combustibles parte desde hace muchos más años, y en Brasil se está utilizando no solamente el 10%, sino también el 27%, y hay vehículos que sí son capaces de manejar el 85 y 100% de etanol. Eso sí tienen que tener un motor con algunas cosas diferentes, pero ya hay producción de vehículos así, o sea, ya existen. Sí. No es una Yo cosa... recuerdo en Brasil ya tenían autos correcto. 100% etanol, sí. Autos 100% etanol. Hay un concepto interesante del doctor Plinio Nastari de Brasil que hacía ponía una pregunta en la mesa y creo que es muy válida, justo por lo que comentábamos de decir, oye, a ver, tengo que utilizar lo que sea para producir energía eléctrica y luego esa energía eléctrica la tengo que poner en baterías y luego ya la batería se la voy a dar al carro para que funcione. Oye, no perderé muchas eficiencias así multiplicadas, porque tú sabes que las fracciones de eficiencia menor de 1 multiplicadas se hacen cada vez más chicas. Bueno, ¿y no será mejor pensar, en lugar de todo eléctrico, es sí con combustibles, pero 100% renovables, como el bioetanol, como el biodiesel en el caso de los vehículos de carga? ¿No será mejor, en lugar de hacer toda esa cascada de reducciones de eficiencia, 100% bioetanol en vehículos ligeros? Creo que tendríamos que preguntárnoslo, porque eventualmente nos ahorramos de alguna manera la contaminación que, por poco que sea, en la generación de electricidad con combustibles fósiles como el gas natural, en el mejor de los casos, gas natural, y si es diésel o es combustóleo o carbón, mucho peor. ¿Por qué no nos evitamos eso y solo tenemos unas emisiones que pueden controlarse muy bien a nivel del desarrollo de vehículos pequeños, pueden controlarse muy bien, y a lo mejor tenemos una visión diferente de lo que es la movilidad de las personas en los próximos quinquenios, en los próximos decenios? Claro, no, pues es toda una visión estratégica a futuro, o sea, no estás viendo en qué vamos a hacer ahorita, sino qué es lo que podríamos hacer para los próximos 15, 20 años, ¿no? En materia de movilidad, que yo creo que eso es lo que ha faltado, no sé, digo, me imagino que no solamente en México, sino en muchos países, esa visión de movilidad, el uso de nuevas tecnologías, el darle los incentivos a las tecnologías que se están aplicando y que van funcionando adecuadamente. Yo creo que pues si combinas justamente la visión de las armadoras, la visión de gobierno, la visión de sociedad, creo que te puede dar una muy buena estrategia de largo plazo en favor, obviamente, del medio ambiente, de la gente, de la comunidad, de la salud, de las empresas. O sea, creo que es lo que nos ha faltado como sociedad, ¿no, Luis Alonso? Oye, y además, creo que tiene que ser una visión holística, integral de todo esto. Y es que si no le tenemos apego a mejorar nuestro medio ambiente, si tampoco le tenemos mucho apego a decir, bueno, vamos a apoyar al campo mexicano, solo nos interesa el dinero, oye, bueno, pues también por ahí te lo digo. En un estudio recientemente que publicó Juan Acra, su asociación, en la Comener, un estudio hecho de cómo comparativamente es el etanol, el E10, el etanol, comparado con el MTB y con las gasolinas, la gasolina fósil. Sí. Y encontramos en forma muy interesante que en los últimos 10 años, hasta el 2020, en promedio, el etanol era 8% más barato que la gasolina con la que se mezcla. Por lo tanto, mezclarse ya sale más barato. Y más de 30% más barato que el MTBE. Más de 30% más barato que el MTBE. En promedio, en los últimos 10 años, solamente con una anomalía puntual que duró un mes en el 2016
Y bueno, la anomalía que en el 2020, por razones obvias que Claro. se dejó de utilizar combustible en el mundo, los precios bajaron muchísimo y el etanol ya estaba produciéndose en los campos porque eso tuvo una afectación menor, pero esa anomalía ya se acabó. Hoy en la mañana todavía chequé y los precios de futuro del etanol respecto de la gasolina base antes de mezcla con el oxigenante, ya está otra vez más bajo el etanol. Para febrero es 3 o 4% más bajo, ya para marzo ya está 5%, o sea, se acerca a la normalidad. Oye, si no les interesa el medio ambiente, si no les interesa la economía del campo mexicano, hombre, México puede gastar sustancialmente menos dinero. Calculamos que solo para la Ciudad de México se podrían evitar unos 2,000 millones de pesos anuales en gasto, sustituyendo el etanol por el MTB que se utiliza. Entonces, y para el país serían como 11,000 millones de pesos. Oye, bueno, no les interesa todo, que nos interese la economía, también pudiera llegar a los consumidores. Hombre, claro. que sí, que el incumbente Pemex se ahorre una lana, está bien, pero ¿qué tal que también se puede repercutir a los consumidores? Hombre, unos centavos menos, unos 10, 20, 50 centavos menos en su litro de gasolina, ¿por qué no? No, bueno, te lo agradeceríamos todos los mexicanos que tenemos auto, ¿no? O sea, la verdad es que siempre estás muy pendiente de cuánto está el precio de la gasolina y sí pega, o sea, sí, claro, para quienes utilizan el vehículo de manera constante, ya sea para un servicio, porque pues, necesidades de trabajo, de movilidad, pues sí, siempre el impacto en los bolsillos es muy positivo. Oye, Luis Alonso, ¿y qué esperarían, digamos, ya como en esta visión, ahora sí? Quizá de corto plazo en materia de regulación, en materia de que sí pueda avanzar justamente este proyecto, esta iniciativa. ¿Qué esperarían ustedes para que se empiece a destrabar? O sea, ¿qué es lo que necesitan? Pues mira, lo que necesitamos es que continúe el proceso normativo que inició la Comisión Reguladora de Energía hace un año. Estamos atravesando por un periodo en que el presidente del Comité Nacional de Normalización, el ingeniero Celestinos, dejó de ser comisionado de la CRE y entonces hoy no se conoce, por lo menos todavía, quién lo sustituye como presidente del Comité Nacional de Normalización de Calidad de Petrolíferos. Estaríamos en espera de eso y que la CRE reanude las reuniones del grupo de trabajo que estábamos revisando esto, al cual nosotros, como te comentaba, presentamos una propuesta muy robusta con evidencia científica, que siempre nos dijeron, evidencia científica va y en abundancia, y no nada más de México, que sí la hay, sino también de muchos países del mundo, y yo creo que yo esperaría que la Comisión Reguladora de Energía, sus comisionados y todo su staff considere que el adoptar el uso del etanol al 10% como oxigenante en gasolinas es un beneficio para todos. Yo entiendo que la visión de esta administración es darle un lugar especial a Pemex como incumbente del sector de los petrolíferos. Sí. Podemos o no estar de acuerdo, pero es una realidad. Pero yo creo que tiene más obligación la autoridad, la Comisión Reguladora de Energía y todas las autoridades de medio, tienen más obligación con todos los ciudadanos, y somos 130 millones, que solo con una empresa que es del Estado, a la cual no se le va a perjudicar. Es que hace al contrario. Yo creo que Pemex puede inclusive presumir la incorporación de un combustible más limpio, inclusive para su visibilidad ante los inversionistas internacionales, en su deuda. Claro. Es una ventaja prácticamente general desde 360 grados en todos los aspectos, que si no se adopta, entonces la verdad es que tienes que pensar pues que hay algo que no está bien y que no nos están diciendo y que no nos quieren decir en alguna parte de por qué no se quiere adoptar una medida tan sencilla como esto, insisto, sin prohibir nada. No pretendemos que se prohíba nada. A nosotros no nos toca. Nosotros como asociación no queremos ir por ese lado. Hacemos los apuntes sobre lo que ha pasado en otras partes del mundo, sobre lo que el otro oxigenante está prohibido en Estados Unidos,
sobre que quien lo produce prácticamente solo lo vende a México y prácticamente solo a petróleos mexicanos, y lo poco que ahorita están trayendo los demás comercializadores privados, que son muy pocos los que han influido en México. Todavía la gran cantidad de gasolina la sigue vendiendo Pemex. Oye, si todo esto, nosotros solo puntualizamos, señalamos, pero no nos toca pedir que se prohíba, no queremos eso, queremos que se permita, porque la competencia, tarde o temprano, termina beneficiando al consumidor. Si nosotros ponemos en igualdad de circunstancias que se permite que elija el comercializador, que elija el gasolinero y que exija el ciudadano una mejor gasolina, un combustible más limpio, un mejor medio ambiente y una economía en nuestro campo más próspera, pues yo creo que entonces van a empezar a caer las piezas en su lugar y vamos a dar los pasos correctos. Queremos que la autoridad piense en todos los mexicanos, no solo en lo que algunos adentro de la empresa productiva del Estado quieren o piensan o no se quieren mover. Creo que somos más importantes el resto de los mexicanos. No, definitivamente, muy de acuerdo contigo, Luis Alonso. Creo que la propuesta es muy loable en el sentido de que se está buscando un bien general. Y pues yo creo que así como se hizo en algún momento a principio de la administración, pues quién quiere que se tengan gasolinas más limpias, ¿no? ¿Quién quiere que se tenga pues un ambiente más, pues más respirable, ¿no? Menos contaminación en las ciudades? Yo creo que si lo mandan a consulta, pues yo creo que arrasaría definitivamente el que se introduzcan este tipo de materiales, ¿no? Este tipo de combustibles, por supuesto. Ojalá se vaya abriendo el camino, vayan haciendo conciencia, se quiten esas trabas que ahorita están en la Comisión Reguladora de Energía, que pues sí, la verdad creo que están más preocupados ahorita por otros temas, pero que también deberían tomar esto como una preocupación ya y ponerse pues a analizarlo y a destrabarlo. Pues Luis Alonso, sí, yo tengo confianza, Hugo, quiero tener confianza en que los 6 comisionados, ahorita solo hay 6 comisionados, el presidente de la comisión, el ingeniero Melchi, y los demás comisionados, yo tengo confianza, quiero tener confianza que van a actuar con mucha responsabilidad, con amor al país, con compromiso con los ciudadanos de este país y no solo con la empresa productiva del Estado o quien ahí esté opinando en contrario. Yo creo que nos merecemos, como mexicanos, el que se abra a la competencia con una diferencia. La competencia en los oxigenantes de parte de un oxigenante es prácticamente una compañía que no es de México. Y la competencia que vendría de parte de los productores de etanol sería de cientos de miles de campesinos y de productores de caña en nuestro país. Esa es la diferencia. Una de las cosas la queremos para mejorar nuestro país y la otra de las cosas, pues hombre, sí, esa compañía anunció en el 2019 inversiones millonarias para aumentar su planta productiva. Caray. Yo me pregunto, pues, ¿qué pasa ahí, no? ¿Por qué no queremos más a nuestros campesinos mexicanos que a algunos industriales en los Estados Unidos? No, y que va mucho de la mano con las políticas actuales, ¿no? O sea, esa visión de ir ahora sí hacia la gente, hacia el sector productivo, hacia quienes hacen las cosas, creo que la visión va muy, muy de la mano. Y creo que también las empresas armadoras de vehículos, las grandes armadoras, pues ya tienen la experiencia de todos los países y pues bueno, no estarían en contra de que se llevara a cabo un cambio así. Yo creo que hasta incluso lo propondrían como una alternativa muy buena, porque aquí se siguen vendiendo vehículos compactos con combustión todavía a gasolina, solamente fósiles, que podrían dar ese cambio sin necesidad de hacerles nada, ¿no? Adicional. Creo que es una muy buena propuesta, Luis Alonso. Oye, pues no te presenté a Mateo Villa, que anda por aquí, y sí, que Mateo. Te tiene una sorpresa, mi estimado Luis Alonso. Platícanos, Villa, ¿qué traes en manos? Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, el tema ha sido demasiado interesante, importante y muy bien expuesto por nuestro entrevistado. El panorama que yo saqué en conclusión fue un agradecimiento del
medio ambiente a la introducción de etanol a un automóvil. Está Entonces vemos ahí buenísimo, un árbol, mira, que está representando hasta a los campesinos que tú decías, y están totalmente agradecidos y esto influye en hacerse. Oye, genial, te agradezco muchísimo, Mateo. Oye, no, bueno, pero no te vais a quedar con él. ¿Dónde voy por él? No te preocupes, nosotros te lo hacemos llegar, Luis Alonso. Muchas Muchísimas gracias. Hijo, qué detallazo, Mateo. No, con mucho gusto. Oye, No, Mateo. Salí mejor que en la realidad, hombre. Yo creo que me voy a hacer caricaturas la próxima. Oye, pues, no, pues te agradecemos mucho, Luis Alonso, el haber compartido con nosotros, en Autos en Concreto, pues toda esta experiencia, todo este razonamiento, y pues desde luego lo ponemos en la mesa porque también en Autos en Concreto nos interesa justamente abrir este tipo de discusiones que son fundamentales para una visión de mediano y largo plazo en temas de ecología, en temas económicos que tienen impacto muy positivo para todos en el país. Luis Alonso, muchísimas gracias. Estimado Hugo, muchas gracias. Mateo, un abrazo, te agradezco el detallazo. Alfredo, mucho gusto. Gracias. Gracias, Mariano. Hasta luego. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Pues aquí tuvimos a Luis Alonso González, presidente del Comité Científico y Técnico de la Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable. La verdad, un tema muy interesante que esperamos que lo podamos comentar más adelante. Y bueno, la caricatura que le hizo Mateo, la verdad está genial. Muy buena, Mateo, muy buena. Se la vamos a hacer llegar a Luis Alonso para que la conserve y que tenga un recuerdo de su participación aquí en Autos en Concreto. Muchas gracias. Y pues vámonos. Muchas gracias, Luis Alonso. Muy buen fin de semana. Pues vámonos, ahora sí que tendidos, metiendo primera aquí con segunda y tercera con Alfredo Flores. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias, muy buenos días. Muy bien, ya estamos aquí listos, atinándonos y poniéndonos todo a punto para meternos a la pista. ¿Y qué novedades nos traes? Veo que nos estás presentando Mini Cooper. Ahora, ¿qué hubo con Mini Cooper, Alfredo? Platícanos. Sí, mira, acaban de presentar, y tiene ya bastantes años que Mini no presentaba ninguna actualización en cuanto a diseño se refiere. Había presentado actualizaciones en motorizaciones, pero en cuanto a diseño ya tendrá como unos 7, 8 años que no sabíamos nada de Mini en cuanto a una nueva imagen. Y ahora esta es la cuarta generación del Mini Cooper, de lo que va de la línea de Mini Cooper propiamente. Y este nuevo facelift, porque es un facelift, todavía no es cambio de generación. De hecho, el cambio de generación se especula que puede ser a partir de 2023, 2024, por ahí así. Este nuevo facelift se enfoca más en la parte delantera, interiores, diseños de rines. La parte trasera también, el difusor también cambia un poco, pero se enfoca más en la parte delantera que en todo lo... bueno, vamos, va a ser lo principal de este nuevo facelift. Aquí ya se ve que quitaron los faros de niebla, no sé si lo recuerdas, sí. Hugo, los característicos faros de niebla del Mini que siempre ha llevado en la parte baja. Los quitaron y pusieron unas entradas de aire, probablemente sean para temas de refrigeración, tal vez de frenos o simplemente de pura refrigeración o aerodinámica para temas de eficiencia de combustible. Y en la parte de adentro también, si puedes notar, Hugo, nuestros amigos se pueden notar, quitaron el cromo. Están quitando parte del cromo porque Mini, recordemos que siempre ha tenido mucho cromo desde sus inicios de Austin Hill y que de los 70s, 80s, incluso hasta más atrás, siempre se había caracterizado por tener mucho cromo en la parte, tanto afuera como adentro, en molduras, esquineros, todo. Entonces ahora como que se están deshaciendo un poco de esa parte tan cromada que tenía Mini y están metiendo más negros oscuros o negros pianos, que está actualmente también está en tendencia el negro piano. Está en tendencia, es lo que te iba a decir, que como que está en tendencia en diferentes vehículos que están haciendo un poco lo mismo, ¿no? Traen esta misma tendencia. Sí, por ahí habrá quienes que dicen que el negro piano se raya muchísimo. Sí, se raya muchísimo, pero sí, yo en lo personal sí lo considero bonito. Sí se ve, le da un toque de elegancia al coche. Entonces, sí, como te decía, este rediseño se centra más en la parte delantera que ya habíamos visto y en la parte de adentro del habitáculo, de la cabina. Por primera vez ya van a estar incorporando freno de mano electrónico, porque
Mini todavía se caracterizaba Sí. por el tener el freno de mano de chicote, el manual, el que tú levantas, que a mí en lo personal me gusta más, porque el a mí otro ya no se también puede te jugar. da, bueno, ya, exacto, puedes jugar un poquito ahí con el freno de mano, Exactamente, mira tú haciendo bien que algunas te la sabes, maniobras. Hugo. Sí, exactamente. Entonces, me parece que va a ser opción, ya si quieres el freno de mano tradicional o electrónico. En la parte mecánica va a seguir siendo la misma, desde el 1.5 litros hasta el 2 litros, que van desde los 150 y tantos, 130 y tantos caballos hasta los 231. Van a seguirse conservando, solo que en Europa, me parece que por cuestiones de contaminación y todo eso, le van a bajar el caballaje, pero la eficiencia va a ser la misma. Le van a bajar por ahí como de un 10%, un poquito más del caballaje, pero esto yo creo que simplemente lo van a hacer por temas de la norma, de la normatividad de combustibles y emisiones y todo eso. Yo siento que va más por ahí. En México sí se va a ver reflejado también esos números, pero Mini Cooper dice que van a seguir siendo los mismos tiempos de 0 a 100 en 6.6 segundos, que no está absolutamente nada mal para este cochecito. No, exacto. Y que que por el diseño de Mini y ya cuando te subes a manejarlo, sí te da una sensación de velocidad muy buena, muy padre, porque pues prácticamente vas muy abajo, ¿no? Entonces, eso te da una sensación de que sí le estás metiendo, pero en serio. Sí, 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 totalmente. Yo no lo creía hace, ¿qué te gusta? Unos 10, 13 años, yo no lo creía hasta que tuve la oportunidad de manejar uno. Y sí te da la sensación, ese feeling de tener como un go-kart. No sé si alguna vez hayas manejado un go-kart que vas tú Sí. justo en medio. Ah, se te cerró tu micrófono, Alfredo. Ya. Ahí está. Nos andan jugando brujería o quién sabe qué está pasando. Como te decía, en un go-kart tú vas justo en medio, a ras de suelo, y este cochecito sí te da esa sensación. De hecho, las versiones deportivas traen una opción que dice go-kart feeling, que realmente se siente eso, que tú plantas el coche hacia un lado y el coche va exactamente hacia esa parte donde tú quieres, y te da una sensación muy, muy deportiva. El coche no le cuesta nada de trabajo moverse y lo llevas hacia donde quieras, con cualquier mínimo movimiento del volante, porque se da ese feeling de traer un go-kart, de traer un cochecito pequeño, pero muy rápido. Sí, muy rápido. Y sí, la verdad es que se maneja muy divertido el Mini. Y mira, el cambio que le están haciendo sí se ve interesante. Digo, no pierde su estructura clásica, ¿no? Del Mini. O sea, tú lo ves y no pierde su estructura clásica. Estos detalles que le ponen, pues yo creo que es mucho para estar al día con las tendencias, ¿no? De diseño en el sector automovilístico. Y sí, me gusta mucho el interior, ¿eh? El interior se ve bastante bien. Claro, se extraña un poquito esta parte cromada, pero se ve muy bien. O sea, sí le da esa sensación bastante buena pues un Mini Cooper, esa sensación también de estilo, ¿no? Muy ligada también a un estilo de vida deportivo, divertido, justamente va por ahí. Pues la verdad, muy interesante, Alfredo. Pues gracias por presentarnos ahora el Mini. Por ahí Villa nos mostraba algunos dibujos que tenías, ¿verdad, Villa, del Mini? Sí, mira, son personas que andan muy felices en su Mini, como dices tú, son divertidos. Ah, mira. Son varios personajes que ya han adquirido su Mini Cooper. Y ahí están. Está padre. Sí, es que muy, muy buenos. Es que Mini es tendencia. Diferentes Mini es nombre. colores. Sí, y que hizo una campaña. Fíjate que Mini hizo una campaña por ahí que habrá sido como 2013, más o menos, 2014. Hizo una campaña de renovación justamente para llegar a sectores de consumidores también otra vez con esa versatilidad, esa parte juvenil, esas tendencias. Pero Mini hizo una campaña justamente muy interesante publicitaria, donde veías al Mini subiendo, no sé si recuerdas, Alfredo, subiendo como un edificio, ¿no? Veías al Mini subiendo como edificios. Sí. Y pegó y gustó muchísimo y le dio un levante otra vez a la marca muy interesante. Creo que lo ha venido haciendo bien. Sí, de hecho, algo ahorita que lo mencionas, que lo he estado haciendo muy bien, de hecho, algo que me intriga es que el Mini Cooper eléctrico sí se ha estado vendiendo, pero realmente muy, muy a cuentagotas, porque yo he visto circular en la calle y la verdad andan durísimo, porque tú sabes que un coche eléctrico te da todo el poder desde cero.
Sí, exacto. Entonces, realmente no sé cuál sea el motivo de por qué no le estén dando tanto auge, pero si tú vas a Mini y preguntas sobre él, si te dan precio y si lo quieres, sí te lo traen. Pero lo que no sé es por qué no lo han dado tanto ruido como a las versiones a gasolina, por lo menos aquí en México. Claro. Yo creo que es un proceso también de aceptación del consumidor. Digo, me da la impresión de que cuando hablas de Mini también quieres escuchar un poco la sensación de motor, ¿no? Sí, Que sí, esa es Mini la que Cooper cuando... tiene varios sentidos, perdón, Hugo, tiene varios mercados, porque vamos, lo puedes usar desde tal vez una chavita de 18, 17 años que va a la universidad en el convertible, porque yo lo he visto Exacto. así, son ejemplos reales. Sí. La Mira, ahí versión, está. la más rabiosa, la John Cooper Works, se lo puedes meter al autódromo y te va a dar unas emociones muy, muy fuertes. Y también, por ejemplo, que ya incorporaron las versiones, las pequeñas camionetitas, el Paceman y todos Ajá. esos, que es el mismo Mini, nada más que levantadito y como que a lo mejor ya con espacio para 4 personas cómodas, porque Exacto, sí sí. caben 4, pero muy, muy, No, muy bueno, yo con apretadas las la parte de rodillas atrás. aquí. Ándale, exactamente, te haces bolita para entrar. Y es muy versátil. Últimamente Mini se hizo muy versátil en ese tema, pero siento yo que sus cartas fuertes son 2 puertas y de ahí el convertible. Sí, por supuesto. Pues bueno, vamos a ver qué tal le va en este año a Mini Cooper. Esperemos poder platicar con alguien de la marca más adelante, pero lo que nos muestras ahorita de los avances que trae, pues la verdad bien interesantes, muy buenos y sobre todo de buen impacto. Y Villa, pues ya le sacó provecho justamente, miren. Ya le sacó Sí. provecho. Por cierto, Pues va a llegar aquí sí, en 2020, es 2022 como tal, pero va a llegar aquí a partir de como de julio de este año ya. de Julio, julio, ¿verdad? agosto va a estar llegando, sí. Sí, que más o menos es el tiempo que hacen los cambios Sí, que ya te ahí, los venden como el siguiente año del como el automóvil. siguiente año, exactamente. Pues va a estar Exactamente, bien, Hugo. sobre todo para esas fechas, esperemos que ya las condiciones cambien Ojalá, en la ojalá. movilidad de la gente y podamos disfrutar, andar un paseo en las calles sin ningún problema. Eh, pues les agradezco mucho, Alfredo, muchas gracias. Nos vemos el No, a ti, próximo Hugo, muchas viernes. gracias. Gracias, gracias. Villa, la verdad, Mateo, buenísimo. Me encantó la de nuestro invitado, estuvo muy buena. Y estas que está sacando del Mini Cooper también muy padres. Yo creo que Muchas vamos a subir gracias. una galería en nuestra página en concreto de los dibujos de Villa que la verdad están bien padres, me gustan mucho. Para poderlos Gracias. presumir, a quien nos visite en www.grupoenconcreto.com. Ahí estaremos poniendo los dibujos de Villa para que los puedan ir visitando. Y también vamos a tener ya algunas imágenes que presumirles. Hicimos una visita a la agencia de aquí de Maserati, aquí en Santa Fe, y pues la verdad, bien interesante la apuesta que tiene Maserati. Es otro concepto, visitar una agencia de Maserati, la verdad es que es otro concepto. Bueno, ya lo estaremos platicando, pero véanlo, estará también en la página de Grupo en Concreto. Visítenla, ahí estaremos subiendo mucho más información. Pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Villa. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Y bueno, gracias a Gracias. nuestros invitados, a nuestro invitado de la Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable. La verdad, muy interesante justamente esta propuesta que están haciendo. Muchas gracias. Y la próxima semana estaremos platicando con más novedades del sector automotriz. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.